Dios les bendiga. Vamos a iniciar con los proverbios, darle lectura. El propósito y temas que hay en este libro de proverbios son 13 discursos sobre la sabiduría para los jóvenes. Obedece a tus padres y escucha sus consejos. Di no a todas las tentaciones de los pecadores. Sométanse a la sabiduría, el temor del Señor. Busquen la sabiduría con su discernimiento y virtud. Características y beneficios de la sabiduría verdadera. La sabiduría como tesoro familiar. La sabiduría y las dos sendas de la vida. La tentación y la necedad de la inmoralidad sexual. Exhortación respecto a la fidelidad marital. Eviten las fianzas de la pereza y la falsedad, la necedad grasa de todas las formas de inmoralidad sexual, el amor de la sabiduría, contraste entre la sabiduría y la necedad, la lección principal de los proverbios de Salomón, proverbios del contraste del justo y el malvado, proverbios para estimular a la vida justa, otras palabras más de los sabios, proverbios de Salomón registrados por los hombres de Ezequiel, proverbios respecto a varias clases de personas, proverbios en cuanto a diversas actividades, últimas palabras de sabiduría, por Agur, por Lemuel, acerca de una esposa sabia. Amén. Sus autores fue Salomón principalmente y algunos otros como Agur y Lemuel. El tema principal es la sabiduría para la vida recta. Esto se cree que se escribió 970 a 700 años antes de Cristo. Aquí viene un trasfondo. El Antiguo Testamento hebreo se dividía por lo general en tres categorías: la ley de los profetas y las escrituras. Incluidos en la tercera categoría estaban los libros poéticos y de sabiduría, tales como Job, Salmos, Proverbios y Eclesiastés. De modo semejante, el Israel antiguo tenía tres categorías de ministros: los sacerdotes, los profetas y los sabios. Estos tenían dones especiales de sabiduría y consejo piadosos respecto a asuntos prácticos y filosóficos de la vida. Proverbios representa la inspirada sabiduría de los sabios. La palabra hebrea mashal, traducida a proverbio, significa oráculo, parábola o dicho sabio. Así que hay algunos discursos más extensos en el libro, otros cortos y concisos que mantienen sabiduría que ayuda a llevar una vida prudente y justa. Aunque proverbio representa una forma de enseñanza proverbial común en el antiguo cercano oriente, su sabiduría es distintiva en que se da en el contexto de Dios y sus justas normas para su pueblo del pacto. Las razones de la popularidad de la enseñanza de proverbios en tiempos antiguos fueron su bien definida claridad y la facilidad para memorizarla y pasarla de generación en generación, así como David es la fuente primera de la tradición de los salmos. En Israel también Salomón lo es de la tradición de la sabiduría. Salomón produjo 3000 proverbios y 1005 cantos en su vida. Otros autores mencionados en proverbios son Agur y el rey Lemuel, que son desconocidos. Se implican otros autores del 22:17 y 24:23
Aunque la mayor parte de los proverbios se originaron en el siglo X a.C., la fecha más temprana posible para completar este libro sería durante el reinado de Ezequías, unos 700 años antes de Cristo. La participación de los hombres de Ezequías en la recopilación de los proverbios de Salomón se puede que fue en el transcurso del año 715 a 686 a.C., durante un tiempo de avivamiento espiritual dirigido por ese rey temeroso de Dios. Es probable que los proverbios de Agur, Lemuel y los otros dichos de los sabios se recopilaran en ese tiempo también. El propósito realmente de este libro se declara directamente en 1, 2 al 7, dar sabiduría y comprensión en cuanto a la conducta sabia, la justicia, el juicio y la equidad, para que la gente simple sea sagaz, los jóvenes puedan obtener inteligencia y cordura, y el sabio pueda ser más sabio. Aunque Proverbios es en esencia un manual de sabiduría sobre la manera de vivir con rectitud y prudencia, el fundamento necesario de esta sabiduría se declara de modo explícito como el temor de Jehová. Y temor, ya les he explicado, no es tener miedo, sino es tener reverencia. El tema unificador de Proverbios es la sabiduría para el recto vivir, una sabiduría que comienza con la sumisión humilde a Dios y luego fluye a todos los aspectos de la vida. La sabiduría en Proverbios advierte en cuanto a la familia, la juventud, la pureza sexual, la fidelidad marital, la honradez, el trabajo duro, la generosidad, la amistad, el juicio, la justicia y la disciplina. Advierte también necedad, al alcohol, la glotonería, la lujuria, la inmoralidad, la falsedad, la pereza y las malas compañías. Contrasta la discreción y la necesidad de el justo y el malvado, el orgullo y la humildad, la pereza y la diligencia, la pobreza y las riquezas, el amor y la lujuria, lo recto y lo incorrecto, la vida y la muerte. Aunque Proverbios como Salomón no se comprendía con tanta facilidad como otros libros de la Biblia, tiene cierta estructura discernible. Eso es especialmente cierto en los capítulos 1 al 9, que continúan una serie de 13 discursos. Y ese es especialmente cierto en los capítulos del 1 al 9, como los que un padre le daría a su hijo al entrar a la adolescencia, con la excepción de 3, y con estos 3 aspectos podemos ir un poco más entendiendo esta palabra, porque esta palabra son como consejos, son pues como una comparación. Entonces todo eso se personifica la sabiduría divina y el creador justo y soberano. Proverbios concluye con un tributo solemne a una esposa de carácter noble. Las características especiales son 8 aspectos o énfasis principales que caracterizan Proverbios. La sabiduría, en vez de ir ligada a la inteligencia o el conocimiento, tiene relación directa con el temor de Jehová. Por tanto, sabios que los que conocen a Dios y guardan sus mandamientos, el temor del Señor es un énfasis recurrente en el libro, que le da enseñanza, da sabiduría. Gran parte del consejo sabio
presentado en Proverbios está en la forma del consejo piadoso de un padre a su hijo joven. Es el libro más práctico del Antiguo Testamento para tratar un campo extenso de principios fundamentales para las relaciones y el comportamiento recto de la vida cotidiana, los cuales se aplica a todas las generaciones, culturas. Su sabiduría práctica, preceptos piadosos y principios fundamentales para la vida se presentan con declaraciones cortas, agudas, realmente para que se entienda los jóvenes, sobre todo para los jóvenes y adolescentes, memorizan y recuerdan con facilidad como guías para su vida. La familia ocupa un lugar de importante definitiva en el Proverbios, así como lo ocupaba en el pacto de Dios con Israel. Se advierte contra los pecadores que violan el propósito de Dios para la familia y se les expone de modo especial. Los rasgos literarios prominentes de Proverbios son su empleo prolífico de figuras literarias y de la repetición, y aquí a veces se como que hacen mucho para la literatura, para unas brillantes literatura y metáforas, comparaciones y contrastes, preceptos y concisos, y es singular en la literatura antigua por la manera noble y excelsa de considerar a una mujer buena. Las exhortaciones de la sabiduría en Proverbios son ahora sí que la precursora del Antiguo Testamento de muchas exhortaciones prácticas de las cartas del Nuevo Testamento. La sabiduría se personifica en el capítulo 8 de manera semejante a la personificación del logos, del verbo, que el verbo hasta en Juan habla de que el verbo habla de la palabra de Jesús mismo en el Evangelio según Juan 1:1. La sabiduría participa en la creación, tiene relación en el origen de la vida, tanto biológica como espiritual. Se aplica el vivir justo y moral y está disponible para los que lo buscan. La sabiduría realmente que nos habla aquí de Proverbios halla su expresión más excelente en Jesucristo, alguien más que Salomón, que nos ha sido hecho por Dios sabiduría, y en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, porque en Colosenses también nos dice, pon tu mirada en las cosas del cielo y no en las de la tierra que perecen. Entonces aquí vemos cómo este es el cumplimiento en el Nuevo Testamento. Ahí se van originando todas lo que Proverbios es, y entonces tenemos que tener ese cuidado al leer Proverbios, que a veces hay metáforas, a veces hay, así que, y yo en lo personal a veces lo he leído una vez, lo he leído otra, pero realmente quisiera hacer el propósito de darle lectura capítulo por capítulo, no tanto explicándolo, sino nada más también, porque hay muchos que no pueden leer o hasta trabajando, hasta las amas de casa en la cocina, eso, lavando los trastes o sacudiendo, y se pueden escuchar un proverbio diario. Muchos lo acostumbran en el primer día del mes, voy a leer el 1, luego el 2 y así sucesivamente, y así es que lo leen cada mes, y pues yo creo que le han sacado mucho provecho, porque entre más leamos la palabra de Dios,
más es entendible y más lo podemos entender y para poderlo compartir con algunas personas. Que Dios los bendiga. Amén.